Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo teórico. Les voy a pedir especialmente que recuerden este rostro que están viendo, o esta máscara, mejor dicho, que es representativa de la nueva normalidad, que en realidad nadie sabe muy bien qué es porque yo todavía personalmente no tengo en claro qué es la normalidad, ni nueva ni vieja, pero se habla de una nueva normalidad que va a tener probablemente o está teniendo este rostro. Buenas tardes, bienvenidos. Me estaba sofocando. Las nuevas normalidades pueden ser sofocantes. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se escucha Sí. bien. Recuerden también esta cita: nada es verdad, nada es mentira, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Una cita que en realidad la podíamos utilizar y seguramente la utilizamos para introducir el tema de constructivismo, pero que también la quiero traer a colación a la clase de hoy, que vamos a tratar la cuestión de la fenomenología. ¿Por qué? Porque hablar de fenomenología es hablar de máscaras y es hablar de rostros, y los rostros y las máscaras son también mapas, son también construcciones, son también cristales a través de los cuales vemos el mundo y vemos a los demás. Y la idea, lo anticipamos desde la primera clase, es ir articulando distintos contenidos, los distintos contenidos que vamos viendo, y la clase de hoy no va a ser la excepción. La mayoría de los prácticos, yo creo que a esta altura ya habrán visto la temática de la fenomenología. Hoy vamos a retomarla como para anclar o intentar anclar algunos conceptos. Y sí, vaya uno a saber qué cosa sería lo normal. Formación afectiva y cultura es el título que tiene la reunión que nos convoca. La angustia como motor o como bloqueo, su relación con el deseo y lo imaginario, la identidad como self y su relación con la otredad, la mutación en la tecnología, la soledad, los consumos, estética, poiesis, catarsis, esbozo de una cultura afectiva, adecuaciones culturales e individuales, culturas afectivas y creencias. De todo esto vamos a estar hablando o a intentar estar hablando hoy. Y también del narcisismo. Conocen seguramente el mito de Narciso, aquel joven tan bello y enamorado de sí mismo que termina ahogándose en un lago después de haberse ensimismado con su propia imagen reflejada. Y un poco ese narcisismo forma parte de nuestra cultura, forma parte de lo que somos, forma parte de esta cultura especular donde todo es como un juego de espejos, inclusive esta cuestión de las imágenes, inclusive esta cuestión de ahora mismo estar viéndonos en el espejo de una pantalla que nos refleja. Toda la cultura, no solamente nuestra imagen, sino toda una cultura y toda una realidad que es reflejada en una pantalla. Pero arranquemos por el principio como para ir ordenando esto. Creo ya haberlo mencionado en
en el teórico anterior, cuando hablamos de sujeto y hablamos de individuo, muchas veces tenemos la ilusión de estar recurriendo a dos palabras que significarían más o menos lo mismo, y sin embargo, estas dos palabras, estos dos términos, sujeto e individuo, en verdad son más vale antónimos. Lo individuo es aquello que no se puede dividir jamás sin perder su propia entidad, es decir, aquello que de alguna manera tiene una autonomía, y por el contrario, sujeto, como resulta evidente, es todo aquello que está anclado a una sujeción. Y cada uno de nosotros es al mismo tiempo individuo y sujeto. Desde un punto biológico, claramente lo individual tiene que ver con nuestra finitud biológica, pero también con el hecho de que aquellas cosas que cada uno de nosotros siente, las siente individualmente, y no puedo sentir lo que siente ninguna otra persona excepto lo que siento yo mismo. Ahí hay una limitación biológica a la cual todos nosotros estamos atados. Y sin embargo, al mismo tiempo somos sujetos, porque somos, valga la contradicción, individuos que nos movemos en sociedad inevitablemente, animales de naturaleza altricial, donde dependemos uno de los otros ya desde el momento de nuestro nacimiento, a diferencia de otras especies animales, donde el cachorro, a poco de haber nacido, ya tiene cierta autonomía. El cachorro humano necesita durante mucho tiempo, durante varios años de su primera niñez, de un otro, de un adulto, que le permita subsistir. Y esa dependencia de ese otro nos va a marcar para toda la vida y nos convierte en seres sociales, esto es, en sujetos. Y esta sujeción tiene mucho que ver con el tema de la identidad, como vamos a ver hoy, y tiene mucho que ver con el tema de las imágenes especulares. Pero arranquemos por el concepto que más nos interesa probablemente en esta cátedra, que es el concepto de sensibilidad, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones, de alguna manera nos pone en una situación incómoda en cuanto al carácter de la cientificidad de nuestros contenidos, porque todo lo que tiene que ver con lo sensible son dimensiones no mensurables. Son cuestiones que no hay manera de medir y tabular numéricamente. Yo no puedo diseñar una tabla a través de la cual ponerle un determinado número al cuánto quiero, o al cuánto temo, o al cuánto detesto, o al cuánto me gusta cualquier cosa. Y por otro lado, son contenidos que son imposibles de comunicar. Yo puedo decir que algo me gusta, puedo manifestar cuando amo que amo, cuando odio que odio, pero no tengo manera de llevar verdaderamente a la experiencia del otro eso que es básicamente una experiencia propia, de la piel para adentro. Cuando veíamos las meditaciones metafísicas de Descartes y reconocíamos que Descartes habla de pensamiento, pero habla de un pensamiento en un sentido amplio, donde pensar también es sentir, también es creer, también es querer, también es no querer. También vale la pena hacer esta salvedad, que todo lo que tiene que ver con la parte racional del positivismo cartesiano es este reconocimiento del mundo hacia afuera, y a través de la razón yo puedo aprender y dominar todo eso que pienso y que por pensarlo puedo comunicarlo, pero que está fuera de mi piel. Pero todas las demás dimensiones del ser que tienen que ver con lo que sucede de la piel para adentro, todo eso también me da
la certeza, la certidumbre indubitable de mi propia existencia. Pienso, por lo tanto existo. Siento, por lo tanto existo. Pero cuando digo siento, por lo tanto existo, solamente puedo dar cuenta de mi existencia, de mi sensibilidad. El pensamiento, en cambio, en Descartes es lo que me lleva hacia afuera, hacia el contacto con ese mundo en el cual estoy inserto, que me incluye, pero que está fuera de mí. Y esta distinción es relevante para comprender cabalmente los límites y las proyecciones del pensamiento cartesiano. Pero la tradición occidental directamente se saca de encima el problema de la sensibilidad, hace el foco en el pensamiento racional y hace tabula rasa con todo lo demás, con lo cual llegamos a un momento histórico del desarrollo de nuestra cultura occidental, donde hablar de la sensibilidad del sujeto parece estar hablando de algo que no tiene ningún asidero, y de esta manera lo que se logra es desvirtuar dramáticamente la naturaleza del objeto de estudio cuando hablamos de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen un claro objeto de estudio que tiene que ver con la naturaleza de quienes integran las sociedades, es decir, el ser humano. Y ese ser humano no es únicamente razón, es razón y es también sensibilidad y es también una complejidad muy profunda, muy grande, de la cual no podemos desentendernos. Porque si quisiéramos desentendernos de esa complejidad que está atravesada por la sensibilidad y por la subjetividad, lo único que vamos a lograr es un objeto de estudio completamente desdibujado que va a alterar todos los resultados y todas las conclusiones a las cuales lleguemos. Ese es el motivo por el cual nos resulta fundamental encarar la cuestión de lo sensible. Reconocer que antes de ser sujetos que se piensan, estamos atravesados por fenómenos que ya nos ponen de relieve la existencia antes de tener tiempo a siquiera llegar a pensar, a reflexionar sobre eso. Es como cuando a uno le pisan un pie. Uno puede decir, esta sensación de dolor que yo tengo proviene de una presión repentina y violenta que un objeto sólido ha operado sobre una parte de mi cuerpo. Pero toda esta lucubración viene a posteriori de lo inmediato, que es la sensación de dolor. Para sentir dolor no necesito atravesarlo por absolutamente ningún filtro racional. Siento y ya sé que existo. Dice Milan Kundera en alguno de sus libros que pienso, por lo tanto existo, es la reflexión propia de un filósofo que jamás tuvo un dolor de muelas y que siento, por lo tanto existo, es una verdad absolutamente universal. Y agrega, ni siquiera un gato puede dudar de su verdadera existencia cuando está atravesada por el sufrimiento. No estamos negando la razón, ni la pragmática de la razón, ni la capacidad racional del ser humano. No, lo que estamos diciendo es la razón por sí sola no es suficiente para explicar todo lo que le sucede al ser humano. Y todo esto tiene muchísimo que ver con la cuestión de las identidades, porque así como yo puedo decir soy lo que pienso, pero junto con Gregory Bateson uno también puede decir lo que yo pienso cuando lo comunico, de repente pasa a ser también lo que vos que me estás escuchando pensás. Y entonces ya lo estamos pensando. Y esa identidad que yo había anclado a mis ideas, ahora resulta que es una identidad que está anclada a nuestras ideas. Es decir, la unicidad de mi pensamiento ya se expandió más allá. Pero con el sentimiento no pasa esto. Lo que yo siento siempre es individualmente mío.
y no lo puedo transferir ni transmutar de ningún modo. Es cierto, existe algo que se llama empatía, pero la empatía es como un empate, un como si. Es un yo creo leer en el otro una cierta sensibilidad o una cierta sensación y mi propia naturaleza sensible tiende a empatar eso, pero eso no es realmente lo que al otro le pasa, sino lo que yo creo que al otro le pasa. Ahí hay como una división que es imposible de franquear. Hay una distancia que está puesta ahí y que jamás vamos a poder superar. Ahí está lo individual por encima de lo sujeto que somos. Y entonces es ahí cuando Sartre dice que acaso la situación ideal de una persona es cuando está sola y se sienta, por ejemplo, en el banco de un parque y desde esa posición de soledad mira a su alrededor y ordena todo lo que ve a su albedrío, categoriza las cosas que ve como se le viene en gana. Y lo más importante de todo, no hay nada ni nadie que lo impugne. Pero, dice Sartre, alcanza con que otra persona entre a ese mismo parque y se siente en una banca enfrente de donde está sentado este primer observador, para que algo se rompa, para que surja una violencia, para que ese yo que estaba en un estado ideal se escinda y se parta en dos. Entonces ese yo que antes organizaba el mundo pasa a quedar dividido en dos. Hay un yo que sigue pretendiendo ordenar el mundo, pero hay un yo que es el objeto para la mirada de ese otro. Ese otro que me ve, me hace objeto de su mirada y de alguna manera me juzga, de alguna manera elabora en su intimidad una idea respecto de lo que yo soy. Pero esa idea no soy yo. Y sin embargo la maneja el otro y se refiere a mí. Ahí está la decisión del yo. Ya no volvemos a ser nunca más sujetos íntegros, sino que estamos partidos en lo que creemos ser y lo que el otro cree que somos. Los otros, una multitud de otros que nos miran, que nos observan, que nos juzgan, que nos categorizan. Y entonces ahí es donde empezamos a fijarnos en nuestra imagen. Es ahí cuando estamos en una videollamada grupal y estamos todo el tiempo mirando el cuadradito que reproduce nuestra imagen para ver cómo nos vemos, para ver cómo es que el otro nos está viendo. Porque esto de la tecnología y de las pantallas introduce algo que es una novedad absoluta, el poder ver lo que el otro está viendo de mí. Y entonces la atención, mi atención va a esa imagen que es mía y que está siendo ofrecida al otro. Esto desnaturaliza por completo lo que es una conversación en presencia física, donde uno no puede verse, donde uno nunca puede ver qué es lo que está viendo el otro desde la posición del otro. Y ahí también está presente la decisión. ¿Me querés? Pregunta él o pregunta ella. Y la otra persona le responde, sí. ¿Cuánto me querés? Y qué sé yo, mucho. ¿Cómo te explico ese cuánto? Ahí hay una violencia. ¿Cómo hago para explicarte esto que yo sé porque lo vivo y yo sé? Es la famosa cuestión de cómo hago para explicar lo que es el amarillo a una persona que ha nacido ciega. ¿Cómo hago para explicarle lo que es el rojo a una persona que jamás ha visto los colores? Algo parecido pasa con la sensibilidad. ¿Cómo hago para explicar cuánto te quiero? ¿Cómo hago para explicar cuánto me gusta lo que me gusta?
¿O cuánto me disgusta eso que me disgusta? Bueno, yo puedo suponer que tal vez la otra persona también esté atravesada por una capacidad afectiva o por una condición estética, y entonces yo apuesto a que el sentido que yo le doy a mis palabras cuando digo te quiero mucho equivale al sentido que le pueda dar esa otra persona a esas mismas palabras. Y sin embargo, la realidad de la vida nos demuestra que no es así, porque él le dice te quiero mucho, ella le dice yo también, se casan, conviven, son felices, comen perdices, pero después esa historia tarde o temprano se termina. Y uno de los dos le reprocha al otro, pero vos me dijiste que me amabas. Sí, es cierto, pero ¿qué entendés vos por te amo? Ah, una incomunicación, caramba. Bueno, la comunicación a pesar de todo existe, pero atención a estas disrupciones y a estas distancias porque son fundamentales. Volvamos al sujeto que está solo en el banco de la plaza y aparece un otro, y ese otro es violencia. Pero no lo piensen en términos teóricos, por favor. Intenten colocarse en la posición de esa persona que ahora estamos con esto del distanciamiento social, de la nueva normalidad. Vaya uno a saber qué es la nueva normalidad, pero cuando vas en el colectivo, fuera, en la vieja normalidad, y el colectivo está vacío y vos te sentás en un asiento de dos y se sube alguien y se sienta al lado tuyo. ¿Qué es esa invasión de mi privacidad? ¿Por qué la presencia física del otro cercano molesta en determinadas situaciones? Estás estudiando en un aula vacía previo a un examen y viene alguien y entra a esa misma aula. ¿Por qué te metes en esta que es mi aula, donde yo estoy estudiando? Buscá tu propia aula, andate de acá. Déjame mi espacio. Bueno, eso sucede todo el tiempo. Eh, y sucede de maneras que no siempre están ancladas a convenciones escritas. Eh, Son sensaciones, son intuiciones, son cosas que nos suceden en la sensibilidad. Y esa sensibilidad siempre es despertada por un otro. Y dice Sartre, en realidad es ahí, en esa sensibilidad que el otro despierta en mí, donde yo me doy cuenta de que el otro es un otro, de que el otro es una alteridad propiamente dicha. Es alguien que tiene la capacidad de organizar el mundo y las cosas que ve del mundo similar a mi propia capacidad. Y dice algo muy interesante respecto de la vergüenza. Sartre dice que es quizás la vergüenza donde eh, más me doy cuenta, o me doy cuenta de una manera más inmediata, que el otro verdaderamente existe. Antes de cualquier tipo de reflexión o de razonamiento que yo pueda hacer al respecto. Voy caminando por la calle, me caigo, termino de bruces contra la vereda y lo primero que hago, salvo que me haya roto una pierna y realmente me duela mucho, lo primero que hago es verificar quién me vio, quién no me vio. Dice Sartre, la vergüenza no es la sensación de haber hecho algo incorrecto, algo moralmente repudiable. No, la vergüenza es el saberme objeto de la mirada de un otro y que yo no pueda hacer nada por modificar esa mirada o ese juicio. En realidad sí, hay muchas cosas que yo puedo hacer, hay muchas cosas que hacemos. Tratamos de caerle simpático al otro, nos peinamos de determinada manera, nos arreglamos de determinada manera, armamos, confeccionamos una representación de nosotros mismos para ofrecerla a la mirada del otro, y ahí está la identidad. Somos eso que construimos y nos convencemos de que somos esos que construimos. Cuando
en los prácticos, ustedes estuvieron hablando de Joel Dor, de Lacan y de la forclusión del sujeto en su lenguaje. El sujeto también se forcluye a través de estas otras manifestaciones, no necesariamente lingüísticas, pero que también están articulando una identidad construida. Yo soy esto que te ofrezco, después de haberlo elaborado cuidadosamente o más o menos cuidadosamente, a sabiendas de que vos vas a tomar contacto con esta imagen. En algún momento habíamos estado hablando de la etapa del espejo. Bueno, precisamente la etapa del espejo está dada por esta cuestión narcisística, y vamos a volver sobre el tema de Narciso. Cuando uno se mira en un espejo y sabe que esa es su imagen, no la imagen de alguien como yo, sino mi imagen, y sé que el otro me está viendo a través de esa misma imagen. Y entonces ahí el mundo se divide. Yo ya paso a ser yo, propiamente dicho, diferenciado de mi mamá, de mi papá, de todos los demás. Y empiezo a especular fuertemente con cómo construyo esa imagen, cómo construyo esa identidad. Decíamos, esa es la primera categorización que cada uno de nosotros hace en esa lógica clasificatoria, que después va a determinar que la identidad sea el yo soy, mi inclusión en estos grupos de características y soy mi exclusión de estos otros grupos a los cuales no pertenezco. Y entonces va a haber también una identidad que tiene que ver con el otro, porque es una identidad por identificación o por diferenciación de las características que hacen del otro un otro particular distinto de mí. Diferencias, todas las que puedan entrar en un mapa. La identidad es un mapa. Edad, sexo, altura, partido político, creencia, lo que se les pase por la cabeza. Después, esto ya vuelve a ser constructivismo, pero no deja de ser fenomenología, está el qué hago yo con esas diferencias. ¿Por qué digo que no deja de ser fenomenología? Porque está bien, la construcción de mi identidad es una construcción, la construcción del otro es una construcción, pero en estos juegos de las identidades también se juegan sensibilidades. Yo me identifico más fácilmente con algunos otros que con otros otros, porque hay algunos otros que son más diferentes de mí que otros otros, si se entiende el juego de palabras. Entonces, hay ciertos dolores en el otro que me resultan más ajenos, hay ciertas pasiones que me resultan más ajenas, hay ciertos compromisos éticos que me involucran más y otros menos. Esta cuestión casi de ética cosmética que a veces se juega en las redes sociales. Hay un atentado en Francia, todos ponemos la banderita de Francia en nuestros perfiles de Facebook y demás. Ah, pero hay un atentado en Mozambique y a todos nos importa tres pitos. Sí, puede que haya algo de hipocresía, pero la cuestión va más allá de la hipocresía. ¿Cuántas personas de apellido mozambiqueño o como se diga conocen ustedes? ¿Y cuántas personas que tengan que ver con la cultura francesa? Bueno, ahí es donde está la diferencia. Lo que le sucede a mi vecino me importa más que lo que sucedió en un país distante. ¿Por qué? Porque me identifico más fácilmente con mi vecino. Lo que le sucedió a mi vecino puede sucederme a mí. Hay una proyección identitaria. Hay una relación narcisística. Me importa lo que le sucede al otro
cuando eso mismo me podría estar sucediendo a mí. No es verdaderamente una cuestión ética donde lo que importa es el otro. O sí, pero esto está transfigurado a través de la propia proyección identitaria que yo hago en ese otro que resulta más cercano. Y el otro que resulta más lejano es menos otro que el que está cerca. Entonces, una pregunta típica de final en esta materia, por ejemplo, podría ser, ¿cómo es posible que una religión como la cristiana, donde en teoría todos somos iguales por ser todos nosotros hijos de un mismo Dios, cómo es posible que esa doctrina religiosa haya avalado en algún momento histórico la esclavitud? La esclavitud aquí en América, por ejemplo, con los indígenas. Y la respuesta es simple, es que el indígena no es un otro. El indígena es menos que un otro. Entonces, esas cuestiones éticas vinculadas a la teología no aplican. La ética aplica en el reconocimiento de la otredad. Pero insisto, detrás de estas construcciones hay una cuestión sensible, además de identitaria. La empatía o la falta de empatía se vinculan fuertemente con esta cuestión de logro sentir lo que el otro es o lo que al otro le pasa en la medida en que ese otro sea una entidad con la cual yo pueda identificarme. Como siempre, estoy atento a la ventana del chat por cualquier consulta o acotación o comentario que ustedes vayan queriendo hacer. Y justamente Belén pregunta, ¿cómo se explica la empatía hacia los animales en el veganismo? Bueno, de la misma manera, es una proyección. Detrás está la idea de lo que le puede pasar a ese otro, le puede pasar a mí como entidad sintiente. Eh, Son diferentes proyecciones. Me quedo pensando en esto, que conozco a más de un animalista que le resulta más fácil generar una proyección con esa especie animal a la cual defiende, y no estoy desautorizándolo, que con determinado otro humano que por algún motivo no lo reconoce tan empáticamente. En ambos casos son construcciones, siempre son construcciones identitarias. A veces una construcción identitaria puede adquirir una forma que nos puede llegar a parecer curiosa. Una persona que tiene un perro y se termina pareciendo el dueño y el perro como si fuesen resultado de un espejo, uno respecto del otro. Habrán visto algún caso así. Gente que se refiere a su gato como mis hijos. Y de vuelta, son todas construcciones, así que no las critico porque ese grado de construcción tiene tanta realidad o tanta irrealidad como cualquier otro. Pero lo cierto es que esa empatía termina generando un lazo sensible que es real, por lo menos es real en quien lo siente de esa manera, ¿no? No sé si, Belén, con esto respondí tu pregunta. Quisiera introducir, porque no quiero olvidarme, el concepto que para nosotros es básico de cultura afectiva, que nos retrotrae a la cuestión del sujeto, de lo sujeto. La pregunta básica cuando hablamos de culturas afectivas sería si realmente la sensibilidad y la afectividad es algo que sea del orden de lo individual o si de alguna manera
no resultará que aprendemos a sentir de determinados modos, de determinada forma, y eso hace que sintamos de una manera distinta a la que hubiésemos tenido de haber vivido en otra cultura o en otra geografía o en otra época histórica. Hay un libro muy interesante que trabajó la cátedra en algún momento de una autora llamada Dominique Simonet, La más bella historia de amor, es el título de este libro, donde Simonet, que es una historiadora, entrevista ella en realidad a distintos historiadores y tematiza la cuestión del amor. Y la pregunta es si el amor se ha vivido históricamente siempre de la misma manera, si siempre ha significado lo mismo en la Edad Media o en el Renacimiento, o durante la Revolución Francesa o en los años 60 con el amor libre, o ahora, o si, por ejemplo, esto que estamos viviendo de la pandemia puede modificar de alguna manera nuestras sensaciones en relación al amor. El libro se titula La más bella historia de amor y la autora es Dominique Simoniet. Y Simoniet llega a la conclusión de que en realidad uno ama o siente en general, ella focaliza el tema del amor, pero esto vale para cualquier clase de afecto, que uno ama en función de un aprendizaje social que tiene que ver con un contexto. De alguna manera uno aprende a sentir o a valorar esos sentimientos que naturalmente surgen en uno y a reproducirlos y a darles significado en función de lo que le sucede a otro, en función también de las narrativas, de las ficciones que se van elaborando en torno de esos mismos ejes. Quiero decir, una cosa es lo que siente una sociedad, una cultura, y otra cosa es cómo se establecen las narrativas que son propias de esa cultura. Vamos a suponer, en nuestro tiempo, la telenovela lógicamente toma elementos de la realidad para reproducir en esa ficción, pero la ficción no reproduce fielmente lo que se siente a nivel social, sino que se exacerba para generar un producto que sea atractivo para el telespectador. Y sin embargo, desde la dimensión mediática, desde la dimensión ficcional, eso después se proyecta en el imaginario y constituye una narrativa que no necesariamente se corresponde con lo que uno verdaderamente siente o vive. Rus pregunta, ¿de qué manera ven los tereros? No sé qué es un terero, perdón. Que aún viendo al animal sufriente, ellos pierden la sensibilidad. Ah, toreros, sí, claro, toreros. Y sí, Rus, es lo mismo que yo decía antes respecto de los indios americanos en los tiempos de la colonización española. Es lo mismo que los nazis cuando querían acabar con los judíos y los turcos cuando querían acabar con los armenios y los chinos cuando querían acabar con los japoneses y viceversa, y los terroristas islámicos cuando hacen volar por los aires con una bomba a personas en Occidente. Hay un vaciamiento del posible sentido del otro, en ese otro que no llega a constituirse imaginariamente como tal en la mente de quien acciona. Es lo mismo que sucede con el sádico. Bueno, no, en realidad no es exactamente lo mismo porque el sádico
disfruta del dolor de su víctima, no es que no lo reconozca, lo reconoce y lo procesa de otra manera, me corrijo. Eric Fromm habla un poco del arte de amar. Sí, bueno, el libro de Eric Fromm, por supuesto que es pertinente respecto de todo lo que estamos hablando. Pilar dice, si no se identifican con esos animales, no hay chance de que puedan llegar a generar algún tipo de sensibilidad. De sensibilidad con esos animales puntualmente. Atención, ¿eh? Eh, es muy complicado esto, pero un jerarca nazi que era capaz de masacrar poblaciones enteras de judíos, al mismo tiempo capaz que era capaz de sentir amor por su propia familia y tener suficiente sensibilidad para emocionarse con un poema. Y en realidad eso es lo más monstruoso que tiene la cuestión. Digo, sería muy fácil si uno dijera, bueno, alguien que es capaz de torturar a un animal o a un chico o matar a una persona, lo hace porque no tiene capacidad de sentir empatía. Sería fácil porque entonces ese otro, capaz de estas atrocidades, sería un monstruo, no sería un humano. Lo monstruoso verdaderamente es que esa persona es capaz de sentir compasión, piedad, amor, pero apuntado a un determinado recorte y no a otro. Dice que se aprende a amar y podríamos decir que es cultural, sí. El debate sobre el aborto se podría decir que gira en torno a si el feto es o no una otredad. Exactamente. Eh, es exactamente así, en tanto uno no reconozca, y ese es el debate de fondo que no está resuelto y que probablemente sea imposible de resolver. Si uno reconoce a un no nacido como un otro, lógicamente lo va a dotar de derechos legales y sobre todo éticos que van a estar ausentes si el recorte que uno hace es una persona no tiene la condición de persona hasta después de haber nacido. O uno podría decir, bueno, hasta que sea un otro autónomo. Hubo culturas donde un chico cuando nacía, si nacía con alguna malformación, se lo agarraba y se lo tiraba por un barranco y se lo descartaba, porque todavía ese recién nacido no tenía la condición de un otro. Y uno dice, qué bárbaros. No, en realidad es otro modo de recorte, otra forma de pensamiento que por supuesto determinan éticas diferentes. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar porque vaya uno a saber si el recorte que uno hace para otra persona con otro recorte no es también una bestialidad. Y habría que ver si uno puede o no tener la capacidad de ser empático con todo lo que existe. Bueno, un maestro zen diría a través de la iluminación sí, pero digo, de ahí a llevarlo a la práctica habrá que ver. Sí, la sensibilidad es selectiva, Belén. La cuestión habría que pensar un poco cómo surge esta selectividad. Habría que ver si esta selectividad es consciente siquiera, o si surge, y ahí es donde nosotros apostamos, insisto, a esta cuestión de la cultura afectiva. Probablemente cuando uno establece estos conjuntos que determinan identidad, es decir, yo me identifico con aquellas personas que cumplen tal, tal, tal y tal otro requisito. Cuando hablo de requisito, estoy hablando de diferencias, de mapeo de diferencias, y por el contrario,
me distingo como ajeno a ese otro grupo que tiene tal, tal y tal otra característica, tal otra diferencia. Es muy probable que estos recortes sean aprendidos de mi entorno, sean aprendidos de esas condiciones de sujeción de la cual ninguna persona puede liberarse, de lo que nos enseñan, en definitiva. Bueno, y así es como se nos enseña a respetar algunas sensibilidades más que otras. Como ven, estoy intentando enfatizar mucho en que la cuestión de la construcción, toda esta unidad del constructivismo, está muy relacionado con el tema de la fenomenología, es decir, lo que sentimos y el cómo armamos las realidades respectivas. Bien. Cuando hablamos de lo imaginario, claramente todas estas construcciones son imaginarias y está bueno acá hacer una mención al tema del deseo, porque el deseo y lo imaginario, dice el programa. ¿Qué es lo que uno desea? Uno desea lo que no tiene. Uno jamás desea lo que tiene. Siempre es una ausencia lo que determina un deseo. Y por eso es que la filosofía Zen asegura que si soy capaz de superar el deseo, voy a superar también la angustia. Y que para superar el deseo tengo que llegar a comprender que en realidad no hay nada que me falte. Pero bueno, la fenomenología es una corriente de pensamiento occidental y por ende trabaja con la noción de la angustia y el amor inclusive. El amor es una forma de angustia. Por algún motivo todos queremos enamorarnos y suponemos en esa narrativa que tenemos que el estado de amor es el estado ideal, y probablemente en algún punto sea así, pero al mismo tiempo, hablar de amor es hablar de una carencia. Hablamos de un amor narcisista. ¿Por qué? Y porque uno ama lo que el otro, el enamorado, ve en uno. Uno es importante para el enamorado. Y a mí me encanta ser importante y que el otro me diga y me haga sentir lo importante que soy, tan importante que me ama. Y por ese motivo es que en una relación sana y bien establecida, yo voy a amar al otro. Es como una especie de contrato tácito. Entonces, tan es así que cuando el otro se va, el que me ama deja de amarme y desaparece, la angustia es brutal porque yo vuelvo a ser, y más que nunca, un sujeto escindido. Ya no tengo ese espejo de valoración en el cual verme reflejado. Ya no hay un otro que me diga que soy valioso y que soy alguien completo. Y ahí esa metáfora casi absurda de la media naranja. Un maestro zen seguramente lo vería como una estupidez. Pero bueno, no me pregunten si los maestros zen no se enamoran porque no lo sé, no conozco a ninguno. Pero sería una buena pregunta para hacerse, ¿qué le sucede a un iluminado en relación al amor? Seguramente el titular de cátedra en algún momento pueda dar respuesta a estas preguntas absurdas que se le ocurren a uno. Pero hablando del amor, se habrá notado que el texto de Sartre plantea la relación amorosa como una relación de violencia, porque en esto de ser el espejo del otro, donde el otro pueda verse de manera absolutamente ideal, prácticamente sin crítica,
Para que esto sea posible, primero yo tengo que dejar de lado mi actitud crítica hacia ese otro. Quiero decir, conozco a una persona de la cual me enamoro. Mi actitud crítica hacia ese otro va a desaparecer. No tengo fortaleza para ver las cosas negativas que ese otro tiene, precisamente porque estoy enamorado. Y eso es probablemente lo que me convierta a mí en un alguien especial para ese otro y lo que haga que ese otro se enamore de mí. No me ofrece resistencia, está buenísimo, pero es lento porque yo me apropio de alguna manera de ese poder que el otro debería tener y lo manejo, le impongo de alguna manera una cierta mirada, una cierta construcción respecto de cómo yo quiero ser visto. Soy una buena persona, créeme. Y el otro me cree porque me ama. Entonces ahí es donde Sartre ve la violencia, a través de una suerte de sometimiento de la condición crítica del otro, donde esa condición crítica ha quedado tan relajada que ya es incapaz de oponérseme. Pero atención, que esto sucede en el enamoramiento, y el enamoramiento es una etapa de la relación que dura muy poco, porque después el enamoramiento se convierte en amor y es cuando la actitud crítica regresa. Pero regresa ya en otra forma, regresa en la forma de un contrato, de bueno, está bien, me doy cuenta de que no sos la persona perfecta que yo creí ver en un primer momento, pero voy a evaluar los puntos buenos, los puntos malos, algunas cosas trataré de cambiarte, otras cosas me las aguantaré. Hay como un contrato. Pero fíjense que, ¿cuál sería la otra manera de someter la instancia crítica del otro? Una sería a través del enamoramiento. La otra es a través del sometimiento violento. Es decir, eh, voy a anular tu capacidad crítica sojuzgándote. Si no logro hacerlo a través del amor, lo voy a hacer a través de la violencia. Si no puedo seducirte, te voy a someter, y el caso extremo sería la aniquilación. Si no puedo modificar la conducta del otro para que el otro se convierta en el otro que yo quiero que sea, también tengo la alternativa de borrarlo del mapa. Lo importante es que el otro deje de ser alguien que de alguna manera tiene el poder de impugnarme. Individualmente, socialmente, culturalmente, bueno, el mecanismo funciona igual, no importa la escala en que lo considere. Pero las guerras de dominación y demás, las guerras siempre son contra un otro que es distinto. Cuando se hablaba de los bárbaros, ¿por qué bárbaro? Porque eran como bestias. ¿Y por qué eran como bestias? Y porque no sabían hablar el propio idioma. Entonces, como el otro no manejaba mi idioma, yo lo caracterizo como si fuese un animal, como un bárbaro, como una bestia. Y no le doy la entidad que tendría un par mío. Está más allá de la ética por este motivo. Entonces puedo erradicarlo del mapa sin sentirme culpable. Bien. La sensibilidad también dentro de la ideología de cada uno, de cada grupo, sí, bueno, es un poco lo que decíamos, Analía. Las ideologías son formas de recorte. ¿Mm? Bien. La identidad como self y su relación con la otredad, creo que de esto ya hemos estado hablando. La mutación en la tecnología. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo y todas las
consecuencias y efectos colaterales, nos dan un material riquísimo para el análisis, porque fíjense que, por un lado, esto de la tecnología, ¿no? Lo comentaba con algunos estudiantes hace unos días, por ahí, hace 2 años atrás, si un docente tenía un percance que le impedía ir a dar clases a la facultad, se le podía ocurrir de pronto mandar un reemplazo, pero jamás se le hubiera ocurrido hacer una clase por videochat. Y si se levanta la cuarentena algún día, que es de esperar que suceda, cualquier docente que haya vivido esta época, si un día no puede ir a dar clases y lo sabe con cierto tiempo de antelación, perfectamente podría convocar a sus estudiantes a una reunión a través de un videochat. Quiero decir, la tecnología forma parte de nuestro contexto determina una cultura afectiva, es inevitable que haya una relación entre el contexto tecnológico y la afectividad que se va determinando en una cultura. Y seríamos muy estúpidos o muy ingenuos o ambas cosas si pensáramos que podemos realizar estos análisis acerca de las comunicaciones, de las identidades, de quién soy yo, de quién es el otro, al margen de la cuestión tecnológica. Es un absurdo pensarlo así. Y es muy difícil, por otro lado, llegar a calibrar o especular con el grado en que en que estas tecnologías nos modifican, porque somos partícipes del proceso que está desarrollándose en este mismo momento. Ahora mismo estamos mutando culturalmente, pero también individualmente, en algo que no sabemos en qué va a derivar, porque la mutación se está llevando a cabo ahora. Pero no puede quedar ninguna duda de que esta mutación nos va a llevar a alguna parte, que nos va a hacer diferentes. Y tiene que ver con fenomenología, porque tiene que ver con la cuestión identitaria de quién soy, qué soy. Soy un Homo sapiens, soy un Homo sensibilis, soy un Homo technologicus. ¿Soy un usuario o soy un operador? ¡Wow! O soy ambas cosas al mismo tiempo. Piensen en un data entry. El data entry alimenta a un sistema, está cumpliendo una función para un sistema informático. ¿En qué se diferencia eso de un usuario? Somos usuarios y somos parte de la máquina al mismo tiempo. De alguna manera, el límite que uno podría imaginar que existe entre cultura y naturaleza ha quedado completamente desdibujado. En realidad, está desdibujado desde siempre. Si uno piensa en qué es cultura y qué es naturaleza, por ahí puede tenerlo claro hasta cierto punto, pero el hombre en sí mismo, el ser humano en sí mismo, ¿forma parte de la cultura o forma parte de la naturaleza? Y la respuesta es que formamos parte de las dos cosas. Es como si tuviéramos un pie puesto en cada una de estas dos dimensiones. Uno puede decir, en la naturaleza del ser humano radica la capacidad de generar cultura. Y la capacidad de generar cultura es generar arte, religión, economía, ciencia, tecnología, convertirnos en usuarios, convertirnos en parte de los sistemas, hasta el punto en que todo se desdibuja. Entonces, ¿qué pasa con nuestras sensibilidades cuando la mayor parte de nuestra comunicación con un otro aparece mediatizada?
Mediatizada, concretamente, hay un dispositivo mediático, tecnológico, electrónico, que en este momento está en el medio entre este docente y quien está escuchando a este docente. Yo no le he visto la cara en presencia física a uno solo de mis estudiantes en lo que va de esta cursada. ¿Eso modifica en algo la relación? No puede ser que no la modifique, por lo menos en los aspectos afectivos. Hay un libro maravilloso de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, seguramente más de uno lo habrá leído. El libro cuenta la historia de un prófugo que se escapa, llega a una isla desierta y se esconde ahí. Y para su sorpresa, después de unos días, se da cuenta de que la isla en realidad no está desierta. Y se esconde y empieza a espiar qué es lo que sucede. Y hay una mujer, y a la distancia él se enamora de esta mujer. En realidad no hay nadie en la isla. Lo que sucede es que la isla de Morel, Morel es un inventor, que ha inventado un dispositivo que sirve para grabar, pero es una grabación perfecta, es una grabación de imagen, una grabación táctil, audible, es como un holograma, pero que encima de todo se puede tocar, es un holograma perfecto. Y Morel ha invitado a un grupo de amigos a su isla y ha grabado todo lo sucedido durante una semana en su isla, y después toda esta gente se ha ido y la máquina ha seguido proyectando esa semana funcionando con las mareas. Y eternamente esa semana se sigue reproduciendo. Claro, es una ficción, pero el sentimiento que el prófugo ha desarrollado por esta muchacha no es una ficción. Es lo mismo que sucede en ese texto de Descartes, donde Descartes dice, hay una persona que está durmiendo y sueña y tiene una pesadilla, y sueña que hay un monstruo que lo persigue. El monstruo no existe, está nada más que en sus proyecciones oníricas, pero el miedo que siente esa persona, ese miedo sí es real. Y acá pasa lo mismo. El amor que siente este personaje es real. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos enamoramos? Por empezar, nunca nos enamoramos de un otro. Es mentira. Nos enamoramos de un ideal. Nos enamoramos de la idea que tenemos de un otro, de lo que creemos que el otro es. Y en realidad, vaya uno a saber si el otro coincide o en qué medida coincide con esa idea. Pero el amor es real, el sentimiento, lo que uno siente es real. Entonces, todas estas tecnologías de mediatización, de representación, generan de alguna manera una ilusión en nuestras mentes y por ende también en nuestras dimensiones emocionales, que vaya a saber uno qué grado de profundidad o de trascendencia tengan. Por otro lado, todo sucede en una pantalla. Piensen en esto. La capacidad tecnológica del simulacro es cada vez más perfecta. Y esto es algo que dice Jean Baudrillard. Jean Baudrillard dice que los medios tecnológicos se aproximan a lo que sería una experiencia pornográfica. Cuanto de mayor definición es un dispositivo tecnológico, más se aproxima a una experiencia pornográfica por exceso de realidad, dice él. Cuando uno hace una videollamada donde, como por ahí leía, se corta la transmisión, la imagen se pixela, el ruido se entrecorta, la puta madre, uno
se da cuenta de la distancia que media respecto de ese otro que habla desde un otro lugar. Uno sabe que hay ahí una distancia y la valora, pero en la medida en que el simulacro, la representación del otro técnicamente es más y más y más perfecta, yo me puedo olvidar de que está ese dispositivo en el medio. Y al olvidarme de que está ese dispositivo en el medio, me olvido de que el otro es representación. Ahora, ¿por qué uno cuando entra a hacer determinadas rutinas en una página web hay un botoncito que dice demuestre que usted no es un robot? Caramba, tengo pinta de robot, ¿qué onda? Bueno, lo que pasa es que el simulacro es cada vez más perfecto y hay instancias donde ya es difícil saber si estoy viendo un otro en directo, si lo estoy viendo en diferido, si el otro es verdaderamente un otro mediatizado o es un otro virtualizado. Yo siempre pongo el ejemplo de los juegos estos que están en Sacoa, en las casas de videojuegos, donde hay varios dispositivos que están conectados en línea, ¿no? Entonces yo puedo ir con mis amigos y jugamos todos al mismo tiempo y la máquina a mí en el monitor me muestra lo que estoy haciendo yo y lo que están haciendo mis amigos. Por ejemplo, es el típico juego de carreras, ¿no? Yo estoy con mi autito de carrera y al lado está mi amigo y al lado está un tercer amigo y yo veo en mi pantalla mi autito y los autitos que le corresponden a mis amigos. Y estoy compitiendo contra ellos. Pero si yo voy solo, la máquina se encarga de inventar unos otros virtuales que compiten contra mí. Sensorialmente, yo no tengo ninguna diferenciación entre lo que percibo cuando estoy compitiendo contra un otro mediatizado y lo que sucede cuando estoy compitiendo contra un otro virtual. Espero estar siendo claro con esto que estoy diciendo. En algún punto del desarrollo tecnológico, tal vez, haya un holograma dando clases en un aula y no haya forma de determinar sensorialmente si ese otro es alguien que está físicamente presente ahí o si en realidad es solamente una proyección o si es una transmisión en directo o si eso está grabado. Y entonces uno piensa en, no me voy a acordar el nombre, de esta cantante nipona que no es una cantante, porque están los músicos tocando en vivo, pero la cantante es un holograma. Y la gente va a los estadios a ver ese holograma, como si estuviesen viendo a Mick Jagger, a Britney Spears, a quien se te ocurra. Leo un poquito. Ahí está. Hatsune Miku es la cantante, y gracias por ponerlo entre comillas, Nazareno. Y es más, hay alguien que se casó con ese holograma. What? Bueno, leo un poquito los comentarios que han ido haciendo. La peli Blade Runner, por supuesto. La chica que es un clon pero desarrolla sentimientos. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre un autómata que sea capaz de tener sentimientos? ¿Dónde pondríamos la frontera entre lo humano y lo inhumano? Federico pregunta, ¿no va a haber siempre un desfasaje entre el sujeto y la representación que tenemos sobre él? Sí, obvio. Toda comunicación, incluso en el caso del amor, que vendría a ser como la comunicación más extrema porque ilusoriamente es la más cercana, y no estoy hablando necesariamente del amor de pareja, hablo del amor que un hijo pueda tenerle a un padre, a una madre, a un hermano, a un amigo.
En todos los casos yo siempre estoy tomando contacto con una representación del otro. Estoy imaginando lo que el otro ve en mí. Eh, Puedo especular incluso con lo que el otro imagina que yo veo en él. Yo suelo jugar con algo que yo personalmente llamo el esquema de los tres niveles especulativos en las relaciones humanas. Esto es, eh, Federico, yo no te estoy hablando a vos. Sí, te estoy hablando a vos, pero es mentira. Yo no sé quién es Federico Wachman. No tengo idea. Tengo un nombre nada más. Tengo la idea de que sos estudiante, pero después es una idea que está en mi cabeza. Entonces yo en realidad le estoy hablando a esa representación imaginaria que yo genero y vos no me estás escuchando a mí. Estás escuchando lo que vos imaginás o concebís que es este docente. Pero yo puedo intentar imaginar qué es lo que vos estás imaginando de mí. Y ahí ya tengo otro escalón. Y vos podés preguntarte qué es lo que yo imagino de vos. Y te aseguro que puedo imaginarme barbaridades tremendas. Esto es como para tranquilizarte. No quiero imaginarme las barbaridades que vos te podés imaginar de mí. Pero entonces, tal vez vos ahora te estés preguntando qué barbaridades puedo yo estar imaginándome de vos. Y yo puedo preguntarme qué barbaridades vos podés llegar a estar imaginando que yo imagino de vos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre es especulación tras especulación tras especulación. Podemos achicar esa diferencia, pero esa diferencia nunca va a ser cero porque yo nunca puedo ser vos y vos nunca podés ser yo. Y yo nunca puedo ser mi viejo, yo nunca puedo ser mi esposa, yo nunca puedo ser mi hija. Entonces, lo que cualquier otra persona sienta o piense, incluso cuando seamos muy cercanos, va a ser siempre meramente especulativo. En 1984, la novela de George Orwell, el protagonista en un momento es torturado por alguien que le dice 2 más 2, 4, y lo tortura, porque el tipo quiere que 2 más 2 sean a veces 5, a veces 6, a veces 3. Y finalmente el tipo dice, bueno, sí, no me tortures más, 2 más 2 puede ser 5, puede ser 7, puede ser lo que vos quieras. Y el torturador le dice, sí, pero yo no quiero que me des la razón, yo quiero que realmente lo creas. Bueno, esa es la cuestión, ese lugar siempre va a ser inaccesible, porque para saber qué es lo que pasa ahí yo tendría que ser el otro. Y jamás puedo llegar a ser el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguen existiendo las casas de videojuegos y fue una referencia vintage lo mío, lo sé. Ahí me delaté, pero bueno, qué sé yo. Dice Facundo que en la costa todavía sigue habiendo. Épocas prepandémicas, por supuesto. Esteban recomienda la serie Westworld, que tiene que ver mucho con esto. Prometo que voy a tratar de verla. Hay una youtuber influencer que es 100% inteligencia artificial. Yo creo que el 100% de los youtubers influencers lo son, pero eso es un comentario al margen. Pueden quitarlo del registro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por ahí. Estaba viendo el reloj. Entonces, si hablamos de mutaciones, de estos procesos a los que me estoy refiriendo, en la era de la tecnología, la era de la mediatización, la era de la nueva normalidad, sea eso lo que sea que quiera decir, estamos en pleno proceso y solamente Dios sabe, si es que Dios existe, a dónde nos va a conducir. Pero por favor, no seamos ingenuos en el sentido de creer que estas mutaciones no existen simplemente porque no somos capaces de visualizarlas. Había una época, hablando de diferencias, en que había una publicidad de Greenpeace, una magnífica publicidad de Greenpeace, que hacía referencia al calentamiento global.
Y, y esto que decía la publicidad es cierto. Si uno agarra una rana y la coloca en una olla de agua a temperatura ambiente, obviamente la rana se va a quedar ahí, nadando, chocha. Si uno agarra una rana y la pone en una cacerola con agua, pero donde el agua esté hirviendo, la rana va a saltar, va a salir inmediatamente de esa agua hirviendo porque va a sentir el dolor. Pero hay un fenómeno muy interesante en las ranas, que es que si uno pone una rana en una cacerola, nunca lo hice, ¿eh? No me acusen de maltrato animal y esas cosas porque es pura referencia teórica la mía. Pero la referencia teórica dice esto, que si uno pone la rana en una cacerola con agua a temperatura ambiente y va calentando esa agua hasta llevarla a nivel de hervor, la rana se cocina viva porque es incapaz de medir la diferencia en el cual esa agua empieza a quemarla. Y por supuesto la publicidad de Greenpeace decía, por suerte nosotros somos más inteligentes que las ranas, o tal vez no, y terminaba con esa pregunta. Y vaya uno a saber en qué medida somos más inteligentes o no que las ranas en ese sentido. Bueno, me encanta porque en el chat ahí se engancharon con los youtubers y esas cosas. No me están dando bola a mí, pero no importa, porque va a estar la grabación de esto y entonces van a poder prestar la atención al docente virtual que va a estar diciendo las mismas cosas que estoy diciendo yo en este momento presente. Veo el punteo. La soledad, los consumos. Los consumos tienen que ver con el deseo, tienen que ver con la ausencia, tienen que ver con la angustia. La soledad daría para hablar todo un teórico de ese tema. Creo que lo más importante ya lo dijimos, la soledad puede ser leída como una incompletud o no, y en realidad es en la sensación o no de incompletud donde se juega la angustia o la satisfacción de la soledad. Estética, poiesis y catarsis. Qué interesante estos tres conceptos. Bien, hasta acá más o menos todo ha ido fluyendo, se ha ido comprendiendo. Antes de meterme con estética, poiesis y catarsis, quiero hacer un par de referencias adicionales en relación a fenomenología, a Sartre, a este otro autor que es Emmanuel Levinas, porque en el texto de Alain Finkielkraut que ustedes manejan, hay una distinción entre Sartre y Levinas que me parece interesante por lo menos mencionarla. Más allá de que Sartre hable de la mirada y Levinas del rostro. Pero esto ya de por sí es significativo porque la mirada de alguna manera es una dimensión que permite accionar. Uno puede mirar y generar una intencionalidad a través de la mirada. Hay miradas que piden piedad, hay miradas que aniquilan. La mirada de la madre con la chancleta en la mano era terrible. La mirada de la novia cuando el pibe hizo algo incorrecto puede ser fatídica. Y el rostro, por el contrario, es una dimensión que se expone a la mirada del otro. De alguna manera está inerme a la mirada del otro, el rostro. Y en el rostro suceden cosas. El rostro que enrojece, las marcas que el tiempo y la vida van dejando como huellas en el rostro que es exhibido al otro, y el recurso de la máscara, por supuesto, ¿no? Para ocultar ese rostro o para construir una identidad que se muestra al otro como una suerte de rostro artificial.
Y ahí volveríamos al tema de la tecnología y las representaciones y la palabra y todo lo que significa construir la propia identidad para ofrecérsela al otro. Pero a lo que quiero llegar es que Levinas dice, a diferencia de Sartre, que ve en todo una violencia, pero no violencia porque uno tenga la mala leche de ser un sujeto violento. Violencia porque relacionarme con el otro es de alguna manera aprehenderlo en esta decisión de la identidad de la cual hablábamos antes, de objetivar, ¿no? De inevitablemente poner bajo el dominio de mi mirada lo que significa ser un otro. Y Levinas dice, tal vez en el rostro yo logro, en el rostro del otro, tal vez yo logro comprender que hay una soledad básica en la cual el otro y yo coincidimos. Y entonces tal vez a través de esa empatía podamos ponernos en contacto y comprender lo que significa ser. Ser, simplemente, desde el punto de vista de lo existencial, del fenómeno de estar en la vida, de estar anclados a nuestro propio cuerpo, porque esto de yo no puedo ser el otro es también yo no puedo salirme de mi corporalidad, de un cuerpo que encima está limitado a una determinada cantidad de tiempo vital que no sé cuánto es, pero que va a ser más vale breve. Entonces, tal vez en la contemplación de ese rostro haya un fenómeno tal como un reconocimiento, como una misericordia que uno le ofrece a esa soledad que uno reconoce en el otro y dice, el otro está tan solo como yo, está tan anclado en su cuerpo como yo, está tan imposibilitado de salirse para tener la experiencia de ser un otro lo mismo que yo. Con respecto a la sensibilidad, había una película que un torturador entraba en un cuarto a jugar con su hijo y luego entraba a otro cuarto a seguir torturando. Era el mismo que hacía las dos cosas. Sí, es lo que decíamos antes de lo monstruoso del ser humano, que puede ser monstruoso en algunas situaciones, pero no en otras. Lo más terrible de un Hitler, digo Hitler por poner un nombre, es precisamente que era un ser humano. Le gustaba pintar, le gustaba la música, le gustaban los animales. Eso es lo más espantoso. Eh, Alejandra dice que lo de la rana le hizo acordar al ejemplo de la abeja de Heidegger, que supuestamente no registra cuando le cortan la panza y sigue ingiriendo miel. No lo sabía eso. Qué perversiones que hay en el mundo. En el texto de Katsur, que se ve en Cossack, marcan que ahí nos está contemplando que la abeja puede estar condicionada por el experimento en sí. Realmente no se sabe qué le está pasando a la abeja. Lo mismo pasa con la rana. No se podría decir que somos más inteligentes. No, por supuesto, no tiene que ver con inteligencia. Yo lo dije como una broma. Salvo que ampliemos el concepto de inteligencia a algo que va mucho más allá y que involucra también lo sensible. La inteligencia, por supuesto, entre comillas. Pero quería aclararlo. Uno muchas veces utiliza las palabras en un sentido más metafórico. Bien. Hablábamos de poiesis y de catarsis. Realmente es un tema que daría para un teórico entero. Creo que todo el mundo ha escuchado hablar de poiesis o de poética. Pero ojo que poética no necesariamente involucra lo que uno entiende por poesía, ¿no? Esto de escribir en versos.
Poética es todo aquello que de alguna manera involucra un contenido estético que impacta sobre una dimensión sensible. Me expongo a una experiencia estética, sea como productor de esa experiencia, como participante o como espectador, lo cual es también ser un modo de participar. ¿Soy participante creando o soy participante exponiéndome a lo creado? Y a través de esa poiesis que se pone en juego, se lleva a cabo una catarsis, que la catarsis es una liberación de pulsiones, de cosas que están reprimidas en cada uno de nosotros y que a veces, cada tanto, surgen, se liberan, se sueltan a través de expresiones no literales. Por ejemplo, uno hace catarsis cuando duerme y sueña. Uno sueña, por ejemplo, que mata al profesor de esa cátedra que le resulta particularmente desagradable. Por supuesto que no estamos hablando de este, estamos hablando de algún otro que le resulta particularmente desagradable, entonces sueña que lo acuchilla. Y de esa manera se siente mejor porque se libera como un algo, ¿no? Ah, qué lindo, eso que no lo podría hacer en mi vida real porque está penado y aparte mi propia ética me lo impediría. Durante el sueño, donde la ética está suspendida, porque esa instancia de la psiquis que es el super yo está como suspendido, ahí sí. Y soñando eso me siento mejor. Lo mismo pasa con el arte o con el chiste, ¿no? Cuando uno dice un chiste, y Freud dice, detrás de todo chiste hay una cuota de verdad. Claro, porque estoy diciendo como en sentido figurado algo que en realidad quería decir, pero lo digo como chiste para que pase como más intrascendente. Pero por eso los regímenes dictatoriales, a los primeros que censuran, después de los periodistas y los docentes, es a los humoristas y a los artistas. A través del arte, a través del humor, a través de la poiesis en general, yo puedo hacer catarsis liberando estas pulsiones mediante estas figuraciones. Pero acá volvemos a la cuestión de las culturas afectivas, porque no es casual que el arte funcione mediante, ¿cómo decirlo? Formas que se van dando en un contexto temporal y geográfico determinado. Digo, hay un canon artístico que es válido para una geografía y un lugar determinado y en el cual las sensibilidades de todos los habitantes de ese lugar y de esa época concurren. Por eso el arte va siendo siempre distinto, no es lo mismo el arte del siglo XVI que del siglo XVII, que del siglo XVIII. Hoy no se componen sonatas a la manera del siglo XIX. En el siglo XX no existía el K-pop. ¿A quién se le puede ocurrir que el K-pop sea arte, por otro lado? Pero bueno, ponele. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro que solíamos trabajar en la cátedra, muy lindo, de un artista plástico, justamente, Vasily Kandinsky, que Kandinsky tuvo la particularidad de ser uno de los pocos artistas que se dedicaron aparte a teorizar sobre el arte. Y escribió un libro muy lindo titulado De lo espiritual en el arte, donde Kandinsky dice, bueno, imagínense un chimpancé que agarra un diario y hace de cuenta que lo está leyendo. Y pone gestos, pone cara de preocupado, hace de manera que está atento, da vuelta a las páginas, pero en realidad no está leyendo. Es como una pura mímica de que lee. Dice, algo parecido a esto sucede cuando un artista de nuestro tiempo se dedica a
elaborar obras que se corresponden con la formalidad estética de tiempos pasados, de tiempos remotos. Hace de cuenta que hace música, pero le está componiendo a la manera del siglo XVII. Entonces, la sensibilidad no coincide con la sensibilidad de su propio tiempo. Cada tiempo tiene su propia sensibilidad. Y esto que dice Kandinsky en este libro, de lo espiritual en el arte, viene a abonar la teoría que maneja la cátedra de una teoría, de una cultura afectiva. Así como aprendemos a apreciar ciertas estéticas en función de lo que vemos que sucede en nuestro entorno y aprendemos a sensibilizarnos con cierta estética. Del mismo modo, sucede con otros tipos de sensibilidades. Y habrá que ir entonces pensando qué es lo que va a suceder con las sensibilidades derivadas de las mediatizaciones tecnológicas. No porque alguien podrá decir, bueno, pero la televisión, la radio, existen desde las primeras décadas del siglo XX, sí, pero no con la proliferación y la omnipresencia que tienen hoy en día. Hoy el gobierno dispone una aplicación para tener los permisos de circulación a través de una aplicación de celular. Es decir, el Estado está dando por sentado que todo el mundo tiene a disposición un smartphone y que si no lo tiene es la excepción a la regla. ¿Y qué es un smartphone? Un smartphone es un dispositivo tecnológico que cada uno de nosotros lleva encima y que de alguna manera nos mantiene comunicados y en situación de online y de disponibilidad todo el tiempo. ¿Se acuerdan de Marshall McLuhan? Seguramente. Bueno, conviene que relean esa Biblia de Marshall McLuhan y Quentin Fiore, que es El medio es el masaje, porque todo lo que McLuhan decía en su momento en relación a los medios eléctricos, la radio y fundamentalmente la televisión, allá por la década del 70, todo eso aplica en un 200% a lo que son las actuales tecnologías. Sobre todo cuando McLuhan decía que de algún modo la tecnología es como una especie de prótesis que se incorpora a nuestro propio mecanismo biológico. Bueno, el smartphone es una prótesis que cada uno de nosotros tiene ya incorporada a su biología y a su reconocimiento del mundo. Y aprovecho para decir esto, en el canal de YouTube donde ustedes tienen subidos estos teóricos, hay subido también un video con una charla que tuvo lugar el año pasado con Ariel Gurevich, un investigador egresado de nuestra casa de estudios, de nuestra carrera, hablando de un libro de su autoría, La vida digital, donde Gurevich hace referencia a las redes sociales y a los smartphones y a Facebook y a todo esto como dispositivos de diseño y proyección del yo. Él no habla de redes sociales, habla de plataformas y dispositivos de diseño y proyección del yo. Vale decir, identidades construidas que se ponen en línea y son una gran y magnífica forclusión de nuestras propias identidades, y eso es lo que le ofrecemos a los demás, y eso es lo primero que recibimos de los demás. Detrás de esas máscaras, obviamente, hay un otro. El asunto es en qué grado, en qué medida nosotros sensiblemente somos capaces, estamos siendo capaces, seguiremos siendo o no capaces de percibir sensiblemente la verdadera presencia, la auténtica presencia de ese otro detrás de la representación. Es una pregunta que no tiene respuesta por ahora, porque, insisto, estamos en pleno proceso de mutación.
Pero todo lo que habla Sartre, todo lo que habla Levinas respecto de la sensibilidad del sujeto en la relación interpersonal, vale decir, en la comunicación, todo eso nosotros tenemos que reelaborarlo a partir de ahora en función de nuestra propia experiencia. Y nuestra propia experiencia involucra esto, involucra una pantalla, una multitud de pantallas omnipresentes. Eh, Alejandra dice que el libro de Kandinsky está en el Drive, buenísimo. La cátedra, ¿a qué se refiere con máscara? La máscara es lo mismo que mapa, son metáforas. Mapa es toda representación, no es necesariamente un mapa cartográfico. Cuando Bateson habla de mapas, habla de fotografías, de dibujos, de discursos, de maquetas, pero uno puede hacer mapeos sobre cosas distintas de yo. Cuando hablamos de máscara, estamos hablando de mapas que cada uno de nosotros realiza sobre la propia identidad. Yo diseño máscaras para ponerme una máscara, para mostrarme al otro de una manera determinada y no de cualquier manera. Y a través de la máscara, esto es algo interesante, por un lado oculto y por otro lado revelo. Lo que siempre me gusta destacar es que cuando uno se enmascara, elige de qué enmascararse, elige qué le muestra al otro, elige cómo diseña esa representación. Entonces, sí, con la representación yo me protejo, me oculto, muestro algo que no soy para ocultar ahí atrás lo que realmente soy. Pero atención que esta representación que yo armo, la armo desde algún lugar. La armo a partir de cierta base, a partir de cierta intención, también a partir de cierto inconsciente. Yo mismo no termino de saber cómo y por qué elaboro mis propias máscaras, que por otro lado son máscaras constantemente, permanentemente, porque siempre me estoy mostrando de alguna manera, excepto tal vez cuando estoy en absoluta soledad. Pero desde el momento en que yo tengo conciencia de la aparición de un otro que me mira, que eventualmente tiene la potencialidad de mirarme, ya ahí la máscara está establecida. En ese sentido sería, Alejandra, en el sentido en que acabo de describir la máscara. Digo esto porque no tengo tan presente el texto de Goffman como para recordar si él lo plantea exactamente en estos mismos términos. Y por eso, Vicky, es que yo digo que es algo que nos representa y al mismo tiempo nos oculta y viceversa. ¿Mm? Sí, claro, el concepto de fachada, por ese lado va. Bien, la simultaneidad de los canales de comunicación. ¿Qué hora es? 20:40. Yo me engancho y les doy lata y, perdón, les pido disculpas por mi entusiasmo. Me pongo a hablar y pierdo la noción del paso del tiempo. Estoy revisando el punteo de la unidad 6, formación afectiva y cultura. Más o menos tengo como la sensación vaga de que está más o menos cubierto. Insisto, todos los contenidos del programa de esta materia están interrelacionados, íntimamente interrelacionados. Incluso están relacionados con la última unidad, que es la cuestión puntual de esta situación increíble que estamos viviendo hoy de la pandemia, la cuarentena y todo lo que esto conlleva. La semana que viene va a estar dando el teórico, el profesor Abel Beridalgo, y la temática va a ser psicología inductiva.
comunicación inductiva, es decir, cuando nos comunicamos lo hacemos desde cierta intencionalidad, y cómo es posible operar esta intencionalidad para lograr mejores resultados, cómo tomar conciencia plena del modo en que comunico. Bueno, conciencia plena probablemente sea imposible, una mayor conciencia en todo caso de cómo comunico las cosas que comunico y cómo hacerlo con un mayor grado de contacto para que el efecto que estas comunicaciones tienen en el otro sean más efectivas. Ojo, no estoy hablando de manipulación, sí estoy hablando de manipulación, pero no en el mal sentido. Cuando uno emite un mensaje y pretende que el otro comprenda, de alguna manera estoy manipulando. Cuando intento expresarme mejor, entre comillas, estoy tratando de manipular la manera en que el otro percibe mi comunicación. Entonces, digo como para que accedan a los contenidos de este teórico sin prejuicios inconducentes. La siguiente semana, es decir, dentro de 2 semanas, vamos a tener un encuentro muy particular porque, a cargo del profesor Daniel Lutzky, vamos a tematizar el tema de la pandemia, pero lo vamos a hacer como una suerte de mesa redonda, donde el profesor Lutzky va a exponer en primer término y después los distintos ayudantes de las diferentes cátedras vamos a estar participando también como eventuales expositores y, por supuesto, si ustedes quieren participar, van a tener un lugar para hacerlo. Seguramente esto va a ser muy útil en relación a los trabajos que todos ustedes están elaborando en las distintas comisiones sobre el tema de la pandemia y su relación con todos estos temas que estamos manejando, ¿no? Que la sensibilidad, la subjetividad, y les recuerdo, tengan siempre presente que más allá de los textos, que más allá de las teorías, cada uno de nosotros es el sujeto y el objeto de estudio. Somos lo que está pasando. Somos los actores, somos el objeto, somos el sujeto, y tienen la enorme ventaja de tener el objeto de análisis ahí, al alcance de la mano, viéndose en un espejo o en una pantalla como esta, ponele. Bueno, veo que no hay preguntas nuevas, de manera que si no hay consultas o comentarios de mi parte, estamos. Nos vemos en las comisiones, nos vemos el lunes que viene. Tengan una muy buena semana, traten de ser felices. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por la atención. Profe, gracias.